Es casi seguro que una parte de la infancia de muchas personas en Latinoamérica y por supuesto en Europa quedó marcada por estos dos. Bueno, unas fotos más jóvenes está bien. Dos de los mejores deportistas de la historia. Muchos preferirán a Messi, otros al bicho, pero no hay duda de que son los dos mejores futbolistas que el mundo ha visto. No acepto lloros. Afortunados fuimos de verlos jugar, driblear, anotar cientos de goles, ganar los torneos más importantes y por supuesto ser reconocidos con todos los premios posibles. Por otro lado están estos dos de los mejores estrategas en la historia del fútbol. Uno revolucionó por completo cómo jugar con el balón con su falso 9 y posesión, del cual muchos basaron su estilo, mientras el otro se cansó de ganar títulos y Champions con muchos de los equipos grandes de Europa. Uno con un estilo más sereno y tranquilo ante los medios, el otro más provocador, directo y sin temor de ser políticamente correcto, que nos regaló muchas joyitas en conferencias. El fútbol español del 2008 al 2012 fue histórico, ganaron un mundial y 2 Eurocopas en estos años. ¿El por qué? Pues la base de sus jugadores eran los dos mejores equipos del mundo, el Real Madrid y el Barcelona, instituciones que se disputaban a muerte la Liga, Champions y Copa del Rey, partidos memorables potenciados por la eterna comparación. ¿Quién es mejor? ¿Messi o Cristiano? ¿Mourinho o Guardiola? Una de mis etapas favoritas de las cuales sí o sí debe de tener su video. En el 2008, Josep Guardiola era presentado como director técnico del Barcelona, club que venía pasando por unos tiempos turbios con indisciplinas y que se había comido ya 2 títulos de liga seguidos por un Madrid post-era Galácticos. El técnico español iba con toda la intención de hacer una renovación total de la plantilla, figuras como Ronaldinho y Deco fuera, jóvenes de su cantera como Pedro, Busquets o Thiago dentro, pues conocía perfectamente la institución ya que antes de pasar al primer equipo, fue estratega del club filial en el Barcelona B, en divisiones inferiores. Dicho torneo no inició de la mejor manera, acumuló ciertos baches al comienzo de la temporada, pero no impidió que con el tiempo floreciera en uno de los equipos que marcó época. Pep, al lado de Messi, comenzaron a demostrar un fútbol increíble, toque tras toque acumularon victorias al por mayor en liga y en muchas de ellas goleadas. El famoso tiki-taka había nacido y nadie lo podía parar. En Champions, en fase de grupos arrasaron, aplastaron al Lyon en octavos, se comieron al Bayern en cuartos y en las semifinales contra el Chelsea, digamos que tuvieron un poco de fortuna, de que el árbitro no marcara jugadas en contra de ellos, pero vamos a omitir eso. La final de esta temporada en Roma, el Manchester United de Cristiano los esperaba, pero sin mucho éxito el equipo inglés no pudo ni meter las manos, perdiendo 2-0. El Barça presentaba una alineación de miedo con un tridente conformado por Messi, Henry y Eto'o, y un mediocampo espeluznante, 100% canterano con Xavi, Iniesta y Busquets, los cuales fueron parte fundamental de los éxitos que consiguieron en la última época. Por otra parte, en Liga humillaron al Madrid con un 6-2 en el Bernabéu, coronándose como campeones del torneo, mientras que en la Copa del Rey, sin mucho esfuerzo, le ganaban a un pobre Atlético de Bilbao. Pep, en su primera temporada como director técnico, ganaba un triplete. El Real Madrid caía abajo con sus fracasos consumados en todos los torneos posibles. Era necesaria una reestructuración completa. Para eso un viejo conocido llegaba, y don Florentino Pérez abría cartera y traía fichajes top. Benzema, Kaká y por supuesto Cristiano Ronaldo llegaban a intentar cambiar la cara. Esta temporada seguía sin éxitos en la Casa Blanca a pesar de los millones invertidos, y también porque a mi comandante le hacía falta el 7 en la parte de atrás. Mientras que en Barcelona, a pesar de las grandes diferencias que había entre Ibra y Guardiola, consumaban un sextete y eran bicampeones de liga siendo muy superiores a su máximo rival. Pero en Champions se topaban con un Mourinho el cual buscaba ganar su segunda Copa Europea. El portugués lograba neutralizar el estilo tan abrasador del mejor equipo del mundo, lo echaba en semifinales y ganaba esa Champions frente al Bayern, cosa clave para el futuro de estos dos técnicos. Mourinho aterrizaba en Madrid después de ganar un triplete con el Inter. Era contratado por los blancos para nivelar la balanza frente al Barcelona, pues eran ya muchos los partidos consecutivos sin conocer la victoria frente a ellos, aunado a las humillaciones recibidas en casa. La mejor época del fútbol español comenzaba después de ganar un mundial en selecciones, mientras que en su liga tendrían a los 2 mejores entrenadores del mundo y a los 2 mejores futbolistas de la historia. Mourinho comenzaba de una manera excelente en la liga, llegado invicto a la jornada 13 donde se enfrentaría a aquel legendario Barcelona y era por demás expectante en saber cómo sería la primera prueba fuerte para el portugués. Los dos equipos alineaban a lo mejor que tenían, Messi, Villa, Iniesta, Xavi, Puyol contra Cristiano, Özil, Benzema, Di María y Ramos. El resultado sería por demás fatalista para el Madrid. Caían humillados 5-0. De nuevo no podían ganar un partido frente a los azulgranas y pasaba a la historia aquella imagen de Piqué alzando la mano.
Lo siguiente que veríamos era por demás histórico, los famosos 4 clásicos en 18 días. En solo 3 semanas se definirían los 3 trofeos, ambos llegaban a la final de Copa, se jugaría el pase a la final de Champions y se disputaba el primer lugar de la liga. Con el Real Madrid a 8 puntos del Barça, llegaba el primer juego de estos, en un partido muy disputado que quedaba en empate, y los madridistas no terminaban completos, pues Albiol era expulsado por la marcación de un penal polémico. El segundo escalón era la final de la Copa del Rey, un partido por demás intenso, físico y con muchos roces entre los jugadores, una guerra que se jugó en Mestalla en la cual el Real Madrid venció una maldición de no ganar a los azulgranas, así como al dicho torneo. 1-0 era el marcador por anotación de Cristiano Ronaldo, y la copa se quedaba con los blancos. Sí, de hecho ese torneo fue el que a Sergio Ramos se le cayó en el camión de celebración, una eminencia este señor. Todos estos partidos se jugaron en un entorno con demasiados piques, entradas fuertes y declaraciones que llevaron la rivalidad a un nivel nunca antes visto. Eran memorables las conferencias de prensa de los técnicos, sobre todo las de Mourinho, pues eran bastante señalados por provocar a Pep, aunado a la señalización constante de cómo el Barcelona era beneficiado por los árbitros. El mundo se dividió en dos tomando un bando, o apoyabas al Madrid o te ibas con el Barça, no había más de dónde escoger. Los juegos eran muy buenos, vimos lo que representa la competencia en su máximo esplendor, intentar ser mejor que el de enfrente. Cuando Messi anotaba un gol, Ronaldo se echaba al equipo al hombro y lo sacaba a flote. Eran partidos muy físicos, y hay que decirlo, barridas demasiado fuertes para los dos lados, que llegaban al roce de ser agresiones, y más si tienes a este hombre de tu lado. Era tanta la intensidad que no sabías en qué momento saldrían de la banca a pelearse con los de al lado. Los árbitros tuvieron un rol muy importante en esta época. Era por demás inquietante saber qué marcarían los jueces, pues cualquier mínimo detalle podría afectar a los equipos. Y mucha de la narrativa que se contaba, y se sigue contando, es esa, pues se decía que el Barcelona era muy beneficiado con las faltas a favor, o que el Madrid entraba demasiado fuerte y no eran expulsados varios jugadores, que si los goles estaban mal o bien anulados. Y más en esa época que no había VAR, un referee pitaba con demasiada presión. Todo esto causó que Pep entrara en el juego del uso. Los partidos para definir el finalista de la Champions venían con una carga muy pesada por las declaraciones dadas en las ruedas de prensa previo a estos. El Pep, tan sereno que conocíamos, se había quedado atrás. Mañana a las 8:45 nos enfrentamos aquí en el campo. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo y yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. El partido de ida fue en el Bernabéu, juego que perdían los locales por un 2-0 y en el que serían expulsados Pepe y Mourinho. Las peleas y roces no faltaron y en la conferencia de prensa el portugués daba aquella famosa frase: ¿Por qué? ¿Por qué? Si le digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy. Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol, pero ha ganado una Champions y a mí me daría vergüenza de ganarla, porque la ganó con el escándalo de Stamford Bridge. Y si este año gana la segunda, gana con el escándalo del Bernabéu. La vuelta sería lo común, un juego muy tenso que terminaba 1-1. El Barcelona se imponía a los blancos y pasaban a la final donde ganarían su cuarta Champions, al igual que la Liga. Esta es una etapa que aún no acababa, pues la Supercopa de España en la temporada 2011-2012 veríamos la explosión final de estas tensiones que había entre juegos, donde en los últimos minutos sucede una pelea entre los dos banquillos, en la cual veríamos aquel piquete en el ojo de Mourinho hacia Tito Vilanova. El siguiente torneo transcurrió de una manera más ligera, pero aún más competitiva. En Liga había paridad en clásicos, ganando uno en la ida y otro en la vuelta. Al final veríamos un récord por demás histórico del Madrid ganando la Liga con más de 100 puntos, mientras que la que sería la última etapa de Pep en Barcelona quedaba solo con 91. Las convocatorias de la selección de por esos años debieron de haber sido muy interesantes. La base de aquella España eran estos dos equipos, y las declaraciones hechas frente a cámaras, así como los pleitos en cancha, eran más que personales. Pero aún, a pesar de todo, ganaron 2 veces el título más importante de su confederación, y el trofeo más importante del fútbol, y todo tiene un porqué. Guardiola elevó a otro nivel el potencial de los jugadores. Sin hablar de Messi, que era la figura, jugadores como Xavi e Iniesta eran los que repartían todo y fueron la columna vertebral de ese equipo, aunado al gran estilo que jugaban, un estilo tan parecido a la España que conquistó ese mundial. Es importante decirlo, España no hubiera podido ganar Sudáfrica 2010 sin la influencia de Pep,
que innovó por completo su fútbol. Por otra parte, Mourinho sembró las bases para la 10ª del Madrid. El portugués tuvo su última temporada en 2013, que por los constantes roces con la prensa, así como la pelea que tuvo con Casillas, el cual relegó la banca para poner a Adán en el equipo titular, no se fue de la mejor manera, pero la llegada de Carleto terminó por exponenciar a los jugadores que había dejado. Di María, Ronaldo, Ramos y Casillas lograron ganar el máximo título de Europa después de 12 años. Esta para mí es sin duda una de las épocas que cambiaron la historia del fútbol, generó alegrías y dividió millones en el mundo por querer apoyar a los mejores futbolistas y técnicos que ha visto este deporte. Hay un antes y un después entre las batallas de Mourinho contra Pep, y aunque las batallas entre Messi y Cristiano se extendió por unos cuantos años más, no hubo una semejanza entre el clima y la tensión que se vivió entre 2010 y 2012. Por quê?